Oye, pues nada, primero, como os ha dicho José, buenas a todas y a todos. La verdad, gracias por venir, ¿eh? Y antes de iniciar las ponencias, la verdad que nos gusta, pues, detenernos un instante, ¿no? Para presentaros a los fotógrafos que nos visitan, ¿no? Desde nuestra óptica particular de SIMAR, ¿no? Y la relación que tenemos con ellos. Y bueno, la verdad es que Alex Alonso, pues, es un viejo conocido de SIMAR, ¿no? Era un asiduo de nuestros viejos foros de crítica fotográfica con el nombre de Jaleo. Y ya en el primer número de nuestra revista, el magazine Simart, pues recogimos una entrevista que le llamamos más bien una conversación con él, ¿no? Y estamos hablando del año 2010, o sea que realmente llevamos una larga relación con el autor, ¿no? Recordamos también con especial cariño 3 artículos consecutivos suyos, ¿no? Que publicamos sobre fotografía micológica en los números 17, 18 y 19 de nuestra revista, ¿no? Y bueno, entrando un poco más en el autor, la verdad que nosotros destacamos 2 facetas de Alex que creemos que se relacionan íntimamente en él, ¿no? Una primera faceta artística o creativa que valoramos mucho y una segunda faceta más pedagógica, ¿no? Dentro de la faceta artística, la verdad que Alex ha sido un referente para varias generaciones de micofotógrafos, entre ellos me incluyo yo mismo, y la verdad es que a través de sus trabajos pues, descubrimos que la poesía visual pues, era perfectamente conjugable con la fotografía de setas, ¿no? Algo novedoso en su momento, ¿no? Y en sus planteamientos pues, encontramos una emoción a través de la luz, desenfoques sugerentes y con composiciones muy intencionadas, ¿no? Y estos planteamientos tan distintos, pues a veces incluso oníricos, ¿no? Pues han hecho que a lo largo de los años muchos de nosotros nos hayamos acercado a este tipo de macrofotografía y a interesarnos por este autor tan creativo, ¿no? Y por sus trabajos. Y la verdad que cuando te acercas a Alex es cuando descubres su segunda faceta, ¿no? La faceta pedagógica. Y es que Alex es uno de esos fotógrafos que comparte, ¿no? Lo ha hecho en muchos formatos, bien sea en su día a través de los foros de discusión fotográfica, ¿no? En salidas microfotográficas, en talleres o charlas presenciales que él ha impartido, ¿no? Y la verdad que a través de todos estos formatos, pues Alex siempre ha transmitido sus conocimientos y técnicas y nos ha hecho partícipes de su evolución y su desarrollo fotográfico. Y nos ha posibilitado así a muchos fotógrafos, además, a aprender y a desarrollar pues, nuestro propio camino creativo, ¿no? La verdad que nos parece un ejercicio maravilloso y lo ponemos en valor. Dentro de esta faceta pedagógica, desde el año 2015 ha publicado además 3 libros sobre la disciplina macrofotográfica. El primero de ellos así fue Fotografiar setas, el segundo Luz y composición y el tercero del año pasado mismo Luz natural y continua. Y creemos que estos libros pues, se han convertido en toda una referencia, ¿no? Para todo aquel que quiere iniciarse en esa macrofotografía distinta que transmite emociones. Y es que una cosa increíble que consigue Alex en la microfotografía es que las setas se conviertan en pequeñas personitas que protagonizan pequeñas historias en un bosque mágico, ¿no? Y este tipo de fotografía que es alucinante, pues nos hace, a mí por particularmente, te entran unas ganas terribles de ir al bosque, a tumbarse y a juntarse con esas personitas con sombrero a trabajar, ¿no? Y bueno, en resumen, estas facetas, tanto artística como pedagógica de Alex, conectan estupendamente con esa forma diferente de entender la fotografía que buscamos en SIMAR y por ello pues es un honor tener hoy a Alex con nosotros. Así que sin más, bienvenido Alex y pues gracias por venir a hablar de fotografía hoy con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ver si conecto la pantalla. A ver si me sale. De momento no me sale ahora. A ver. He clicado en compartir pantalla. Ahora, ¿Te sale? el PowerPoint. Vale. Ahora lo veis aquí, ¿no? ¿Has activado el chat del vídeo? El chat del vídeo. Sí, acuérdate, el pequeño clic que tienes que activar, el check, perdón, el que tienes que activar en la parte inferior izquierda cuando le has dado a compartir pantalla, antes de darle a aceptar. Re- Sí, me parece que sí. Ahora Vale. no la ves mi pantalla ahora. Sí, sí, la vemos perfectamente, pero recuerda que si luego viene el vídeo, para que el sonido se escuche, Ah, tienes yo que creo que haber... sí, sí, lo he clicado todo. Perfecto, Ahora lo perfecto. veis, ¿no? ¿Lo veis Sí, en sí, pantalla completa? sí, muy ¿Ahora? bien, perfecto. Vale, ¿no? Venga, perfecto. Bueno, pues primero de todo, pues agradeceros a todos los que os habéis conectado para escucharme y lo primerísimo además es agradecer y felicitar a la gente de SIMART
agradecer por su buen trabajo y por esta generosa presentación que han hecho sobre mi persona. Y felicitar porque, bueno, pues permanecer en el tiempo y reinventarse en estos tiempos tan rápidos que corren, pues es toda una proeza, la verdad. Entonces ahí vienen mis felicitaciones a todo el equipo por esa capacidad de reinventarse y de estar presente siempre, ¿eh? Con muchísima calidad y buenas maneras y, en fin, perfecto. Y eso solo pues, se consigue pues, con mucha pasión y picando piedra, ¿eh? Eso de picar piedra, pues a mí me suena bastante, parece que hemos nacido el uno para el otro. Y os lo digo porque, ya hablando ya de mí y de mi trabajo, realmente fotografiar, dedicarse a fotografiar setas es realmente muy sacrificado. Aquí lo veis, haciendo un trabajo de campo y entre foto y foto, pues meditando sobre las cosas de las setas. También hay que tener cierta capacidad, o tengo cierta capacidad, pues de hacer el ridículo sin perder la dignidad, para promocionar pues mis libros, para venderlos, porque claro, de alguna cosa tiene que vivir un fotógrafo, pues de vender libros, talleres, charlas, y entonces pues dispuesto a hacer un poco el ridículo cuando haga falta. Y por si fuera poco, pues también hay que tener toda la maleta preparada con todo el equipo para salir pitando y pasar unos días fuera a fotografiar setas. Bueno, empezamos un poco viendo un esquema de los recursos que utilizo. Lo vamos a hacer muy breve porque es un tema que está muy explicado. Si alguien nuevo, alguien que empieza o quiere investigar sobre esto, pues nada más tiene que conectarse, irse a mi canal de YouTube y allá encontrará pues, bastantes vídeos totalmente 100% didácticos donde se explica con detalle la actuación de cada uno de estos elementos y de estos recursos. Para conectaros en mi canal, pues simplemente hay que poner pues, Alex Alonso Setas YouTube y seguro que ya encontráis. Ahí hay un par de vídeos largos, además, que son realmente muy didácticos y lo explico todo. Bueno, en principio vamos a ver este esquema muy rápidamente para no perder demasiado el tiempo. Tenemos en la parte superior, a ver, voy a ver si cojo el puntero. Un momento. Puntero láser. Vale. Bueno, vemos los elementos que sirven para fotografiar, que sirven para modelar la luz natural. Yo utilizo los sombreadores, estos que son de 60 y de 30, y unas chapas reflectoras, una superficie metálica, que bueno, las características de cada uno de estos elementos ya lo explico en los vídeos sobradamente. Por otro lado, tenemos la luz continua. Me compré unos LEDs y 2 linternas para poder tener un poco más de flexibilidad para el trabajo. Y bueno, pues eso es simplemente lo que vengo utilizando pues hace muchos años. La luz continua, pues simplemente hace unos 4 años que me lo compré y me he pasado los 15 anteriores fotografiando simplemente con los sombreadores y los reflectores, y con eso he tenido más que suficiente. O sea que tampoco hace falta tener un equiparro complicado, sofisticado. Mi cámara, por ejemplo, es una PSC sencilla con un objetivo, un 70 mm macro, Sigma, y nada más, no tengo nada más. Bueno, estos 4 elementos que hemos citado, estos 4 recursos de luz continua y sombreadores y reflectores, es el trabajo que realizaríamos a pie de obra, fuera, exterior a la cámara. Cómo actuamos por fuera de la cámara. Y luego para actuar dentro de la cámara pues, tenemos la exposición de siempre, luz, tenemos velocidad, tenemos ISO y tenemos diafragma. Bueno, yo normalmente
fijo un ISO y un diafragma y a partir de ahí utilizo la velocidad como iluminador. Es decir, sobreexpongo y subexpongo sin fijarme en qué valores de lentitud de disparo tiene, porque total son sujetos estáticos y me da igual. Por tanto, la velocidad la utilizo pues como iluminador. Estos elementos, pues por ejemplo, el reflector de arriba resta luz natural, las chapas suman luz natural, luego los LEDs y las linternas suman luz natural, y lo que es la exposición, que normalmente siempre la olvidamos un poco, ¿no? Y en realidad, para controlar y dominar la luz, pues es casi lo más importante, la exposición de la cámara. Luego los recursos exteriores, como todos estos cachivaches, pues ya vienen a más. Bueno, después como elementos para poder trabajar, así como para poder posicionar la cámara, el equipo y todos estos artilugios, pues utilizo el clásico saquito de arroz, que también está descrito en todos los vídeos, un disparador de cable y uno inalámbrico, que también explico a veces por qué utilizo uno o utilizo el otro, y pues las agujas de tejer, que ya se han hecho un clásico, e incluso a veces vas por el monte y encuentras una aguja clavada en el suelo y piensas, ¿de dónde sale esto? Pues de alguien aficionado pues que ha salido al monte con esto. Bueno, en cuanto a equipo, pues ya no vamos a hablar más, porque si no es que todas las charlas se me gastan hablando del equipo, que es un tema muy interesante, pero ya os digo que os vais al canal de YouTube y allá podéis ver todo lo que sucede con estos materiales. Bueno, vamos a ver. El otro día, esta es una fotografía que hice hace 3 o 4 días, pensando concretamente en vosotros, ¿no? Pensando en que podía hacer una secuencia y explicar qué sucede cuando sombreamos. Ya veis que, bueno, es una foto que no está tampoco muy pensada, era una foto simplemente didáctica. Ya veis que a la derecha pues hay una seta cortada, las luces, tal, bueno, en fin. Esta imagen, digamos que tiene una exposición más bien sobreexpuesta, para trabajar con unos tonos muy claros, y le añadí una linterna y una antorcha LED. La linterna me está iluminando directamente en toda esta franja del sujeto principal, en la franja de láminas. Veis que destacan esas láminas, toda esta franja, y pues eso tiene luz de linterna. Y luego los pies en la derecha, tal y como está posicionado el LED, pues ilumina todos los pies. Bueno, este sería un esquema básico para poder iluminar. Entonces aquí no hay ni sombra ni ningún otro sistema de iluminación, solo es la luz natural. En esta luz natural pues tenemos una luz cenital, por eso los sombreros, la parte superior de los sombreros tiene más luz, y los pies son muy blancos porque tienen una luz de LED, y me gustaba que se fundieran un poco en el ambiente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasaría si situamos un sombreador a la derecha, alejado. ¿Veis cómo se ha oscurecido esta pequeña parte? Repito la secuencia. Aquí es sin nada, aquí es con el sombreador, sin nada, con el sombreador. Aquí no se trata de elegir qué foto me gusta más, ni de pensar si hemos mejorado, sino simplemente yo quiero enseñaros cómo un simple sombreador situado a cierta distancia y con un poco de inclinación para incidir tan solo en la parte derecha de la imagen y de manera muy suave, pues la capacidad que tiene para sombrear de manera selectiva. ¿Lo vemos? Vale. Si ahora este mismo sombreador lo ponemos encima de todo el grupo para frenar totalmente la luz cenital natural, pasaría esto. ¿Vale? Aquí tenemos una iluminación lateral, que es la que hemos hablado antes, y ahora tenemos un sombreado total.
Con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues en principio los sombreros se han oscurecido, lógicamente, porque hemos restado luz natural y por otro lado se detecta cierta iluminación un poco artificial. ¿Por qué sucede esto? O sea, se nota mucho que hay un LED y una linterna, por lo menos a mi vista, se nota, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque en la anterior había un 50% de luz natural y un 50% de luz continua. O sea, las dos luces continuas y naturales se funden en una y nos dan un aspecto de naturalidad. Sin embargo, cuando forzamos mucho la sombra, perdón, cuando forzamos mucho la sombra, entonces resulta que predomina la luz del LED, la luz continua. ¿Por qué? Porque entra menos luz natural. En este caso, el porcentaje pues, sería de un 30 o un 40% de luz natural y un 60-70% de luz continua. Digamos que no hay que plantearse si iluminamos con luz natural o iluminamos con luz continua o tal, sino que lo que hay que plantearse es qué tanto por cien de este tipo de luz estamos aplicando en la imagen para poder hacer las correcciones y ofrecer una lectura de naturalidad, si es lo que pretendemos. Es lo que yo pretendo en mi trabajo, ofrecer naturalidad. Entonces, claro, hay otras fotos que a lo mejor la luz continua, pues pega un buen palo, ¿no?, en la imagen, pero estéticamente es tan hermosa la foto, pues que trasciende si está hecha con un tipo de luz o con otro tipo de luz. En mi caso me gusta presentar esa naturalidad. Si ahora cogemos este sombreador y lo inclinamos, este sombreador está, claro, por cuestiones de formato, está en la derecha, pero se supone que la sombra la hace encima, totalmente encima del grupo. Vale, supongamos que ahora hemos cerrado toda la incidencia o casi toda la incidencia de la luz natural. Supongamos que ahora queremos dejar entrar un poquito de luz natural para equilibrar esos dos tipos de luces. Inclinamos un poco el sombreador. Simplemente hemos abierto camino a que entre luz natural por la izquierda. Hacemos la secuencia otra vez. Es muy poquito, muy leve. Pero es que se trata de pequeñas actuaciones en este tipo de fotografías. Yo nunca he pretendido hacer una fotografía que sea la bomba, sino que haya pequeñitas bombas y la suma de todas ellas hagan una foto pues bien hecha. Vale. Bueno, ¿y si ahora inclinamos más todavía este sombreador? Pues ahí lo tenemos. Vamos a seguir la secuencia. Vamos a hacerlas las tres. Tenemos una sombra muy marcada, con lo cual predomina la luz continua. Hacemos sombra, la luz natural entra, se difumina un poquito con la luz continua del LED, inclinamos más y ahora pues nos entra bastante más luz. El sombrero ha ganado en luminosidad, en texturas, porque tiene sombra, tiene luces, tal, y lo que es la luz del LED y la luz de la linterna han quedado bastante más camufladas con la luz natural. Bien sencillo. Giramos ¿vale? Bueno, esto parece una evidencia, es muy obvio, pero la verdad que yo en los talleres, cuando veo gente que realmente sí que igual han leído el libro y tal, pero claro, falta ver la práctica, falta ver cómo se mueven las cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Bueno, ya me habéis visto bueno, que muevo el sombreador constantemente, trabajando con una pantalla abatible de rótula, que es la cámara que tengo yo, es una de las primeras cosas que miro cuando busco una cámara, que bueno, pocas cámaras he buscado, pero cuando la he buscado, que tenga la pantalla abatible de rótula para poderte estirar en el suelo y trabajar con comodidad, porque yo el 90% de mi trabajo se desarrolla en el suelo con las setas. Hago muy pocas fotos de otros temas. Entonces, claro, necesito no aburrirme y no acabar molido. Entonces, pues bueno, con la rótula funciona pues súper bien. Entonces, claro, yo voy sombreando con la mano, teniendo el reflector en la mano, y voy viendo los resultados en la pantallita pequeña.
y entonces voy tomando decisiones, como hemos visto en el anterior ejercicio. Bueno, aquí vemos dos fotografías que nos dicen que hay que empezar. O sea, en la foto de la izquierda es una manitopsis, es una manita sin anillo, preciosa, en donde he querido remarcar con la iluminación las estrías del borde del sombrero, que es una característica de este tipo de amanitas, porque en mis fotos yo intento siempre ofrecer información sobre la especie, o sea, me interesa la micología. Cuanto más sé de micología, mejores fotos me salen porque incido mucho más en lo que es la característica de cada una. En este caso, estas estrías son definitivas. Bueno, aquí es una foto sencilla, clásica, una línea de horizonte muy baja, con una franja de suelo un poco sosina, más o menos, no tiene nada, un poco de verde, y la seta pues sube hacia arriba. Tiene un LED para iluminar, una iluminación general, luego tiene luz natural, un poco sombreada y rebotada, y luego tiene una linterna iluminando, una linterna con un puntero de luz. Un puntero de luz es un cono que yo me fabrico con goma eva o con cartulina, que lo pongo de capucha en la linterna y le hago un pequeño corte delante, con lo cual sale un puntero de luz muy finito. Con eso puedo acertar simplemente en una gota, como vemos en este caso. Bueno, o sea que aquí tenemos planchas que rebotan, tenemos sombreador, tenemos un LED y tenemos una linterna. Pero realmente lo que es interesante en este tipo de trabajo, así pues como naturalista casi, ¿no? Sin demasiados efectos, demasiadas cosas, lo que es interesante es describir el sujeto y no complicarte demasiado la vida en artilugios, no querer. O sea que por poner más elementos, más recursos lumínicos, no mejoraremos nuestra imagen. O sea, hay que empezar desde cero, sombreando un poquito y mirando qué es lo que pasa, que es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, y a partir de ahí ir sofisticando, ir sumando los diferentes elementos de sombreado, reflejo, un LED, otro LED. Por ejemplo, esta foto de la derecha es una foto que no tiene más que un rebote de luz natural y un pequeño sombreado. Y lumínicamente no tiene nada que envidiar a la foto de su lado, porque realmente es una fotografía efectiva, visualmente bonita y que tiene una potencia de luz que, bueno, pues que parece ser que con la luz natural no podríamos conseguirla y entonces hemos de recurrir a flashes o a linternas, o pues no, en este caso ha salido así. Ya os he dicho que yo me he estado 15 años fotografiando solo con esos dos elementos, sombreadores y reflectores. Vale. Bueno, aquí os presento un espacio totalmente soleado. A ver, en toda la charla voy a poneros ejemplos prácticos de cosas que he ido probando, otras que ya tenía preparadas, y son como pequeños tips de cosas que nos pueden pasar en el bosque y a lo mejor pues alguien se acuerda de alguna solución que yo pueda aportar. En este caso tenemos el sol de cara, las setas están a contraluz, es un sol de justicia, entra e inunda todo el espacio, todo el cuadro de la fotografía, con luz solar directa que incide en las hojas o en la verdura que pueda haber aquí delante y queda como quemado. En principio es una situación que se ha considerado durante mucho tiempo una situación pues desagradable, poco adecuada, bueno, en fin, todos las pestes del mundo, ¿no? Para una fotografía a pleno sol. Bueno, pues en este caso, aprovechando este pleno sol que hace un salpicado de iluminaciones blancas, yo lo que hago es sombreo de manera selectiva pues los ejemplares, para que los ejemplares no queden afectados con esta luz tan intensa. Por otro lado, miro de sombrear al tiempo pues las partes que me interesa que no tengan una luz solar. Y también trabajo mucho con la exposición de la cámara.
O sea, intento oscurecer el ambiente para restar esta intensidad lumínica del sol. Bueno, y estos son los resultados. Muchos blancos, que en principio era una cosa poco aceptada, con el tiempo vamos aceptando que los blancos es un color más, igual que el verde, el rojo, el amarillo. Solo se trata de situarlos como un objeto más en el cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos una franja de color verde, de musgo. Esta franja está situada a la izquierda, está más bien puesta. Bien, aquí tenemos toda una mancha de color verde que detectamos que es otros vegetales iluminados por el sol. Bueno, pues lo mismo, podríamos considerar que son como elementos secundarios que van formando la composición. Bueno, pues con los blancos pasa exactamente lo mismo. O sea, los blancos no nos han de dar miedo. En este caso, como hemos cerrado la exposición y hemos medio sombreado, hemos restado luz y los blancos han quedado acotados, o sea, rodeados por otros colores más oscuros, con lo cual podemos considerarlos como un objeto. Si esos blancos están bien distribuidos en el escenario, pues ¿qué problema tenemos? Al contrario, es muy agradable porque nos aporta una emoción lumínica que normalmente se ha ido despreciando siempre. Aquí lo vemos que, por ejemplo, si en un escenario así ponemos un LED a todo trapo, quiere decir, la luz que desprende pasa a ser luz de relleno, prácticamente. ¿Por qué? Porque se mezcla con la luz natural intensa y quedan haciendo una unidad. Lo vemos aquí en este de la derecha, en este Lecinum, pues que tiene una luz de LED y la verdad que le sienta la mar de bien para que se vean todas sus texturas. O sea que es un escenario a contraluz, sin embargo, mantiene las texturas del sujeto. Ya sabemos todos que cuando hay un contraluz se pierden texturas, se pierde calidad, se ofrecen otro tipo de cosas, que no una descripción de la textura. Se gana pues emotividad, ambientación, todas este tipo de cosas mucho más sutiles, ¿no? Bueno, aquí vemos un ejemplo clarísimo sobre esto que os explico. Aquí vemos cómo el color blanco de esta rama, de este tronco, que es un decorcho, ha quedado totalmente iluminado por la luz solar. Y yo he sombreado tanto como he podido para acotarlo. En principio es un blanco sin información, pero imaginaros vosotros la información que tiene esta franja blanca que va por el margen del tronco hasta llegar a la primera seta. O sea, para mí realmente a nivel compositivo, pues a mí me encanta a nivel compositivo, claro, yo estoy enamorado de mi trabajo y cada uno del suyo, ¿no? Y por eso le hablo bien de él. Pero este blanco, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha quedado dibujado. Ha quedado que tiene la parte superior oscura, la parte inferior también, y han quedado esos trazos como de textura de madera que nos ofrecen una vista pues creativa y un tanto especial. Y al final, si os dais cuenta, es un blanco que si no está quemado poco le falta, pero a mí no me importa porque funciona como un sujeto más, como un elemento más de la composición que trabaja pues para todo el conjunto. Vale. Bueno, aquí vemos otra imagen, este es otro cuento. Vemos una imagen de estos Coprinopsis picacea, es una seta relativamente abundante que crece siempre en lugares donde hay muchísima materia orgánica. Son setas que reciclan la materia orgánica muerta, tanto animal como vegetal. Bueno, vemos que tiene un ambiente etéreo, vemos que hay como una pequeña curva. A ver, voy a poner el puntero otra vez. Puntero, a ver. Puntero. Vale, vemos que aquí hay como una pequeña curva de hojas que se detectan un poquito. Luego vemos aquí otra pequeña curva de flores y que, bueno, el conjunto a mí me gusta imaginar pues que ha creado como una especie de elipse. Vale, y entonces en medio de esta elipse pues están situadas estos tres Coprinopsis.
Bueno, a mí me gustaba pensar que era como un ojo, para componer las cosas. Realmente cualquier excusa es válida, que son cosas que tampoco hay por qué explicarlas, pero claro, estamos ahora en una reunión para aprender cosas, entonces sí que hay que explicarlo, pero es puramente anecdótico. Si a mí me parece un ojo, que me parezca pues lo que sea. Lo que sí vemos realmente es que está lleno de flares, esos objetos tan buscados en el mundo macro, ¿no? Y tan preciados. Además, tienen un cromatismo variado, ¿eh? Bueno, toda la imagen, es austera en cromatismo, pero llena de matices dentro de estos colores, ¿eh? Bueno, pues los flares que todo el mundo busca se pueden conseguir de 1000 maneras. Ahí poniendo unos cristales delante del objetivo, poniendo unas telas con agua, poniendo, bueno, 1000 cosas. Los chinos tienen, vamos, cantidad de materiales que son capaces de reflejar la luz y de crear estos flares. Pero si atendemos a la auténtica naturaleza de lo que es un flare, claro, a mí no me interesa que comprando una cartulina de purpurina voy a conseguir flares. A mí me interesa saber por qué salen los flares, cuál es su razón, cuál es su sentido, para poder aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces, claro, un flare no es más que la traducción que hace el objetivo de una ventana de luz. Simplemente, así de fácil. ¿Y qué es una ventana de luz? Pues tenemos un ejemplo clarísimo en un arbolado lejano. Tenemos un grupo de árboles lejanos, entre las hojas se filtra por algún hueco, se filtra la luz y está todo eso en desenfoque. La cámara lo traduce en un flare. Si tenemos diafragma a tope abierto, es redondo, y si vamos cerrando, pues se va convirtiendo poligonalmente. Depende de las palas que tenga cada maquinaria. Bueno, esa es la base de lo que es un flare. Por tanto, a mí lo que me interesa es detectar cuándo tengo posibilidades de incorporar un flare en mi fotografía. Y lo incorporo cuando está. No los fabrico. Me interesa, a ver, la gente, cada uno hace lo que quiere y como puede, ¿eh? Yo os hablo un poco de mi carácter y de mi manera de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué flares han provocado? O sea, ¿qué es lo que ha provocado estos flares en esta imagen? Pues lo vemos enseguida. Bueno, no hay que alarmarse, estamos en mi casa, en la zona donde corto leña hace ya muchos años, con la sierra, con el hacha, con lo que sea. Entonces es un suelo que tiene cantidad de materia orgánica, con lo cual esta especie de setas pues salen de manera natural, ¿eh? Salen un año aquí, otro año allá y van saliendo. Bueno, entonces vamos a ver el esquema lumínico de lo que está sucediendo en esta fotografía. Tenemos el sol a la derecha, un sol de justicia, pega fuerte. Ese sol se dirige directamente a la fachada de mi casa, que es lo que hay detrás, de color blanco. Con lo cual, esa fachada recibe una cantidad de luz tremenda. Esta luz se rebota hacia adelante y traspasa los pequeños huecos de la leña. Por tanto, aquí vemos los flares, lo que ha producido estos flares. Esto es ciencia, esto es física pura. Entra una luz fuerte, rebota, atraviesa una ventana de luz y nos crea un flare. Bueno, pues a los fotógrafos nos debería de interesar este sistema. Lo mismo pasa con un árbol, ¿eh? Hay un árbol lleno de hojas y hay unos cuantos huecos y esos son los que nos permiten hacer flares. Bueno, pues yo pienso que es algo realmente interesante para que no estemos todo el día locos y basemos nuestro trabajo en producir flares de manera más artificial, que no pasa nada, pero yo creo que los flares es como el turrón. Cuando aparecen los comes, y los turrones aparecen en Navidad, pues es cuando los comes, y los flares, pues cuando tienes la ocasión, pues los fotografías, y cuando no tienes la ocasión, también hay vida fotográfica detrás de eso. Bueno, seguimos viendo ahora otro tema. Bueno, vemos aquí una fotografía de otro Coprinopsis, ¿eh? Veis que tiene pinta de una manita,
y no tiene lámina y tiene unas estrías en el borde del sombrero. Bueno, pues posiblemente es una manitopsis, una manita sin anillo. Bueno, a ver, a este ejemplar le entra luz por todos los rincones, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por todos los lados. El fondo también es muy luminoso. El suelo ya tiene unas franjas de luz, unos trazos como luz intensa, ¿eh? En fin, parece ser que tuve la gran suerte de encontrar un rincón perfecto para hacer una fotografía perfecta, ¿eh? O sea, aquí lo bonito, lo que más me gustaba a mí de esta fotografía era la descripción cromática de la seta, desde el pie, pasando por el interior de las láminas, por el borde del sombrero estriado y por una franja más oscura y por la parte superior un poquito más clara. Bueno, pues eso yo lo encuentro una fantasía cromática tremenda, ¿no? Si quieres considerarlo así, claro. Bueno, pues vemos que posiblemente era un escenario, el escenario deseado, el ideal, el escenario perfecto. Vamos a verlo. Bueno, pues no es más que un lioso rincón de bosque como el que encontramos todos, ni más ni menos. Yo me encuentro con estos rincones de bosque liados y cualquiera de vosotros que hayáis experimentado hacer fotografía de setas, pues vais a encontrar exactamente lo mismo. Es en la cabeza donde podemos ir traduciendo y manejando nuestras ideas. La cámara es una traductora de realidad. Lo traduce, según el diafragma, a su manera y nosotros su manera la hacemos nuestra. Por tanto, podemos hacer este tipo de ofertas. Bueno, ya vemos aquí que tenemos un sombreador, un reflector, una chapa reflectora satinada aquí en la izquierda. Vemos aquí en la derecha una linterna que solo ilumina la parte del suelo y tiene un plástico para frenar cualquier incidencia de su luz en el ejemplar. ¿Vale? Se comprende, ¿eh? Yo freno la luz de la linterna que incide sobre el ejemplar poniendo una traba, poniendo una pared. ¿Vale? Vemos aquí también otro reflector que ilumina con una luz bastante general, pero frontal, para que se vea bien el sujeto. Vemos las agujas, si alguien se preguntaba para qué servían, pues para aguantar todo tipo de cachivaches. Mi cámara, la pantalla abatible, el saquito de arroz, que ya os digo que hay 1000 descripciones, por si alguien tiene impaciencia. Pues es la pernera de un tejano que al final la cortamos y nos crea un tubo de 20 centímetros por 24, lo cerramos, lo cosemos y le ponemos dentro 800 gramos de arroz. Eso es matemático, funciona perfecto. He visto centenares de saquitos muy imaginativos, muy lo que quieras, pero realmente sigo quedándome con el mío, porque es versátil, práctico y funciona como Dios manda. Bueno, aquí veis un poco la instalación, por aquellos que os preguntabais, bueno, ¿y todo esto cómo se hace? Pues bueno, aquí lo vemos, es una instalación, pues tampoco es demasiado sofisticada. Estas dos piquetas que veis aquí, las puse porque el terreno hacía un poco de pendiente. Y con estas dos piquetas de tienda, que siempre llevo dos piquetas de tienda de campaña un poco más fuertes, freno el saquito, incluso la cámara, cuando la tengo en demasiada pendiente. Bueno, vamos a pasar a otra fotografía. Bueno, ahora cambiamos de onda y vemos aquí un Cantarellus SP. SP significa, o sea, los nombres científicos van, pues el género y la especie. Yo sé el género de esta seta, que es Cantarellus, la especie no la sé, por tanto pongo SP, que es la nomenclatura de especie, que significa la desconozco. Tampoco somos aficionados a la fotografía, tampoco hemos de por qué saber demasiada cosa de setas, por tanto, no nos volvamos locos intentando buscar la especie de cada foto que hacemos, porque simplemente con el género sería más que suficiente. Sería ya suficiente. Bueno, vemos aquí esta fotografía un poco complicada porque todos estos volantes de este ejemplar pues te complican la vida para disparar con diafragmas cerrados, porque tiene muchas salidas, entradas y bueno, es un poco costoso.
Esta es una fotografía de prueba que yo puse la cámara. Yo lo primero que hago es una prospección. Cojo la cámara, la pongo en el suelo y miro qué es lo que hay antes de manipular nada. Ni siquiera una hoja o nada. O sea, pongo la cámara delante y miro a ver qué pasa. Bueno, claro, si hay un vegetal, una verdura delante, pues lógicamente pues hace esto, hace cerca del objetivo, pues los objetos, la materia, se vaporiza y se hace traslúcida y se convierte en luz y color. Deja de tener entidad propia como una hoja, o a lo mejor esto era musgo, pues ya ni se ve si es musgo, porque está alejado del plano focal y muy cercano al cristal del objetivo. Por tanto, pierde entidad y vaporizado se transparenta, queda como traslúcido. Es un recurso más que podemos utilizar con los desenfoques, contar con su translucidez. También, cuanto más desenfocado, más crece. O sea que podríamos decir que el desenfoque hace crecer, hace transparentar y queda la esencia, luz y color, simplemente. Bueno, es un recurso que utiliza muchísima gente cuando tenemos un primer plano un poco complejo, complicado, ponemos porque, bueno, nos gusta un poco la estética esta de vaporizar los ambientes, hacerlos oníricos, y que estos ambientes pues que nos transporten a otros mundos, ¿no? Un poco, ahí viene un poco el sentido de vaporizar, y por otro lado también nos ayuda para poder aislar el sujeto del entorno, porque estas vaporizaciones y estos colores, pues claro, no tienen ninguna definición, por tanto, tal. Bueno, pero este es un recurso, pero no es el recurso. O sea que podemos utilizar esto y podemos utilizar otras 1000 cosas. Imaginaros que yo en esta fotografía le quité todo lo que tenía delante porque yo quería ver lo que había detrás. Y esta fue la fotografía definitiva. ¿Veis la diferencia un poco? Es trabajar un poco con valentía y conseguir riqueza visual, saber dónde estamos, donde yo no digo que esté mejor una, que esté mejor la otra. Mi manera de trabajar funciona más por la segunda, y también he utilizado el recurso de vaporizar, pero siempre intentando describir los primeros planos. Bueno, o sea, esta segunda foto está ya procesada y tiene un apilado de 3 fotografías que últimamente suelo apilar, porque mi cámara lo permite, me ofrece, yo le pongo el número de fotos, la distancia entre ellas, y me ofrece los RAWs que yo le he pedido. Entonces, pues los acoplo pues, en el programa de edición. Entonces, nunca paso de 3, 4 fotos. ¿Por qué? Porque me complica la vida. Yo creo que con 3, 4 fotos, y porque no quiero perder la esencia de los desenfoques también. Pero también me gusta que tengan un poquito más de profundidad de campo. Y al tener yo una cámara APS-C, resulta que si yo pongo 5, 6 o 8 de diafragma, va a salir el pueblo de al lado enfocado. No pasa lo mismo con una full frame. Con una full frame se puede tirar a diafragmas cerrados y se mantienen los desenfoques. Con la APS-C es totalmente imposible. Por tanto, aprovecho pues, estos apilados de 3, 4 fotografías como mucho. Porque luego también cuando hagáis apilados, también recordar como que los fotógrafos somos un poco compulsivos, pues hacemos ahora un apilado de 3, venga, ahora otro, a ver si va a quedar mejor, ahora otro, y al final hemos hecho 10, 15, 20 apilados, y cuando descargamos las fotos en el ordenador, un dolor de cabeza y lo cerramos y nos vamos a dormir, porque todos son fotos iguales. Por tanto, yo os recomiendo que cuando hagáis apilados de estas cantidades, de 3, 6, 10, pues cada vez que acabéis el proceso, volváis a situar el foco en la primera posición, y pongáis la mano delante y hagáis una fotografía negra. Por tanto, cuando abráis el ordenador y veáis todos los archivos, tendréis 5 negro, 5 negro, 5 negro, y esos son como separadores de carpeta, que las facturas no las ponemos todas en una carpeta
a la rebujón y se acabó, que tenemos separadores y esto de aquí, aquello de allá y lo ordenamos, pues con las fotos cuando hacemos apilado pasa un poco lo mismo. Si ponemos separadores negros, nos va a funcionar la mar de bien a la hora de poder elegir. Bueno, vamos a pasar a otra cosa mariposa. Vale. Bueno, hace como un mes o así estuve en Euskadi, en casa de mi amigo John, el mejor de los anfitriones, un saludo desde aquí. Y bueno, estuvimos pues una semanita en el monte, prácticamente todo el día, pues con la dinámica que llevamos siempre cuando vamos a hacer fotografías, que solo se piensa en las fotografías y pues no vamos por ahí, ni vamos a visitar nada ni nada, no simplemente en el bosque. Bueno, cuando vimos este grupo, bueno, yo nunca había visto un grupito de estas amanitas crocias, así que son también unas amanitas sin anillo, pero nunca había visto 5 amanitas crocias juntas y tan pequeñitas, que eran primordios y que crecían todas como muy juntas y en el mismo estadio de crecimiento. Realmente era una situación micológica que había que aprovecharla. Enseguida, tanto John como yo ya vimos que aquello había que fotografiarlo pues como fuera. Entonces yo, pues como que estoy con toda la cuestión didáctica y tal, siempre hago más fotos de la cuenta para poder documentar luego pues explicaciones como estas que os estoy dando ahora. Bueno, en principio vemos estas amanitas tan bonitas. Vemos que hay una irrupción solar tremenda, por la derecha entra el sol a borbotones. No me disgusta nada tampoco, ver un poco estas olas de blancos, tal cual, pero es que claro, al final a mí del suelo del bosque es que me gusta todo. Entonces, claro, hay que elegir, ¿no? Yo miro el suelo y me enamoro, pienso, fíjate tú, qué festival de luces, o estos contraluces de estas setas con estos blancos, tal cual. Pero bueno, hay que ser realista e intentar ir un poco más allá. Y aquí en esta foto lo que faltaba era pues poner orden. Tenía que poner orden, básicamente. Bueno, pues una segunda fotografía. Aquí veis que he puesto orden. Lo primero para poner orden he puesto un sombreador traslúcido para apaciguar la luz solar directa, calmarla un poco y poder tener una visión clara de lo que quiero hacer. Bueno, la primera cosa es que estos 2 ejemplares que están en teoría a foco, pues estaban así, o sea que era muy fácil hacer coincidir el plano focal en los 2. Ya sabéis que si estamos disparando a 2.8, vamos a poner el ejemplo clásico de la mariposa, por ejemplo, si fotografiamos una mariposa con las alas paralelas al plano focal de la cámara, y disparamos a 2.8, resulta que el plano focal tendrá una ocupación del 80% con las alas. Por tanto, tendremos una impresión de foco tremenda, ¿vale? Si la misma mariposa la fotografiamos frontalmente y solo en los ojos, resulta que lo único que veremos enfocado son los 2 pequeños ojos, con lo cual tendremos ocupado el plano frontal solo un 10% o un 5 o un 3%, con lo cual nos dará menos impresión de foco y nos llegará aquella frase de le falta profundidad de campo. A ver, las profundidades de campo ni faltan ni sobran, son las que son. Otra cosa es conseguir hacer una buena fotografía, pero las profundidades de campo, esto que se comenta muchas veces que falta o que no falta, pues es que no le veo sentido. Nunca falta. Para llegar a donde, a los perfiles de los sujetos, hace siglos que en pintura se demostró que no hacía falta llegar a los perfiles de los sujetos. Por tanto, ahora los fotógrafos en pleno siglo XXI, ¿por qué estamos preocupados en llegar al perfil del sujeto? A mí no me vale la idea, Bueno, vale. El problema que yo tenía con esta imagen, en principio con la luz poco trabajada, estaba todo un poco por hacer, pero resulta que la luz trasera, que es la única que no puedo controlar, más que con la exposición, estaba descontrolada.
y no por su intensidad en la parte baja, que crea como una franja de luz, que aún se podría haber trabajado el tema de alguna manera, sino porque se escapaba por arriba. Creaba como una especie de chimenea, de humo, de caldero con humo, no sé, una cosa un poco rara. O sea, la luz tenía una fuga por el margen superior, horizontal. Eso no me gustaba nada, la verdad. Pensaba, no puede ser, hay que arreglarlo de alguna manera, hay que hacer lo que sea. Bueno, total que me puse pues a poner menos exposición, pero seguíamos igual. Aquí había una fuga importante de la luz, con lo cual la foto parecía cortada. No podía darle más aire porque no quería alejarme más. No podía cambiar la posición, la vista de la cámara, porque si movía demasiado la cámara, más de 1 milímetro, más de 1 centímetro o medio, se perdía el paralelismo en los dos sujetos principales. Intenté poner detrás hojas, ramas, ya veis que... Pero claro, toda esa preocupación que yo tenía para eliminar esa fuga de luces, resulta que retenía toda mi atención. Y son momentos críticos porque tú estás concentrado, tienes una comprensión importante de lo que es todo el entorno y estás luchando contra todo a la vez, ¿eh? Estás organizando luces, organizando fondos, mirando los márgenes, un poco todo, pero resulta que si hay algún tema que se resiste, se pierde concentración y eso hace que los sujetos, la iluminación de los sujetos, el primer plano vaya perdiendo cada vez más porque no nos aplicamos. Tenemos un problema y es el que hay que resolver. La verdad que yo no, aquí no había solución posible, este fondo estaba muy alejado y bueno, sabiendo que por la práctica que en el bosque el sol corre que se las pela, porque estás a la que te despistas un poco, ya se ha movido de sitio, decidí levantarme, dejar toda la instalación del equipo puesta, dar un paseo, comerme una manzana y de paso pues encontré un par de ejemplares más por allá a los alrededores que luego fueron sujeto de fotografía. Bueno, pues al volver, puse otra vez, miré a ver qué estaba, había desaparecido ese problema y esta es la fotografía última que está procesada. Estas que hemos visto de esta secuencia son fotografías RAW, directas del RAW. Entonces ahora vamos a ver la definitiva, procesada y acabada, que es esta. Bueno, ahí había muchas opciones realmente, ya lo hemos visto, que en cada foto hay miles de opciones, pero tenemos que decidirnos por algo. Bueno, ya veis que el sujeto desenfocado de la izquierda ha hecho aquí unas aberraciones cromáticas preciosas. Esto sucede cuando a cierta distancia hay un sujeto desenfocado que está a contraluz. Eso provoca muchísimas veces estas aberraciones, estos dobles perfiles que a mí me entusiasman, la verdad que a mí me encantan. Bueno, pues con este apaciguamiento del fondo, con este calmarse del fondo y no tener que luchar, pues pude dedicarme a iluminarlos todos, a darle un aire de suavidad, a que los pies pudieran enseñar un poco estas texturas tan delicadas que tienen, un poco el color del sombrero, bueno, en fin, que puedes ya volver a trabajar el conjunto de la imagen todo a la vez. Bueno, estas son pequeñas historias que os explico, pues bueno, pueden servir de aprendizaje o de ver. Realmente yo no hago las cosas, o sea, no, esta charla está un poco destinada a demostrar que yo, que soy una persona con muchísima práctica sobre este tema, son 20 años fotografiando y tal vez 1 millón de fotos y no sé cuántas, pero pues que a mí también me pasan cosas, igual que a todos. O sea, esto que yo he relatado ahora de que hay una luz de fondo que molesta, que tal, que cual, que no sé qué, que voy perdiendo la concentración y eso provoca que descuide el sujeto, la iluminación, tal, todo eso nos pasa a todos, experimentados, profesionales, amateurs y principiantes. Es lo mismo, a todos nos pasan cosas de estas. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Esta fotografía también la hicimos
en el mismo bosque. Yo creo que no era el mismo día, pero al día siguiente también en Álava con John, y me parece que en este caso estaban los amigos de Álava Visión que vinieron a hacernos una visita. Bueno, yo vi este conjunto, había una brotada de Marasmius rótula, una brotada generosa, había muchos marasmios de estos. Estos marasmius crecen sobre hojas, ¿eh? Y, o sea, son setas saprófitas que aprovechan la lignina de las hojas y tienen un pie muy duro, ¿no? Súper duro para poder aguantar estas alturas, ¿no? Y este peso del sombrero, ¿no? Estas oscilaciones encima de una hoja, porque el punto de contacto de este pie con la hoja es de décimas de milímetro. Entonces dices, ¿y cómo puede ser que aguante esto si con una ventada se caería? Pues porque está hecho de lignina, que es, en la naturaleza la lignina es el esqueleto de la naturaleza, es lo que hace que una hoja se aguante derecha, que tenga nervios, es lo que hace que un árbol suba vertical hacia arriba, sea fuerte, se engorde, ¿eh? Esa es la lignina, un tipo de fibra que casi los hongos son los únicos seres vivos capaces de reciclarla, ¿eh? Bueno, en fin, a mí de este grupo, pues vemos aquí los tres tenores, que estaban casi en el mismo plano focal. Podía sacarlos los tres a foco, haciendo un apilado de 3 fotografías, que será el caso. Estos son RAWs, ¿eh? Luego estaban los tres tenores, detrás el coro, y vemos que había una irrupción con muchísima fuerza de estas hojas marrones, un poco anodinas, un poco bestia, pero realmente a mí esta irrupción que entraba por la izquierda e iba reduciéndose hacia la derecha, haciendo una pequeña diagonal y acabando con el tallo de una de las hojas. Y resulta que había una ventana, o sea, que se veían los pies interrumpidos por la hoja. Bueno, esa idea me entusiasmó, ¿eh? Esa idea como idea compositiva o como aportar alguna idea, pues me pareció perfecta, ¿eh? El ritmo de la imagen, pues es que no tenía dudas de que podía salir una imagen fantástica. Bueno, intenté, bajo la idea esta de iluminar un poco mejor esta ventana donde se ve esta interrupción de los pies, intenté iluminarla con una linterna. Bueno, fue un caos total, ya no sabía por dónde ir, era una chapuza realmente, le metí ahí una linterna que se veía feísimo, no ganaba nada, salieron unas luces aquí superiores también bastante ajenas, a todo lo que yo pretendía. Bueno, total que era realmente complicado. Paralelamente, la luz de la linterna iluminó una brizna de hierba que yo ni siquiera la había visto, ofreciendo un arco lumínico muy curioso. Y pensé, ostras, pues la verdad que me gusta, e intentaré aprovecharlo, pero no volverme loco y sino ir de cara a lo primero, que era que yo quiero que toda la imagen se concentre en ese final. Bueno, vamos a ver una siguiente foto. Aquí va de mal en peor, moviendo la cámara. Imaginaros que, no moviendo la cámara, moviendo las linternas, imaginar que situar aquí debajo una linterna es una cosa sumamente complicada, porque cualquier movimiento se te desmorona en este castillo de naipes de hojas. O sea, realmente hay que trabajar pues con muchísima paciencia y muy poco a poco, y mirando dónde pones las manos, y mirando la linterna y a ver, y normalmente donde piensas que iría bien es incompatible porque ya se cae todo y luego, en fin, toda esta problemática que hemos vivido todos a la hora de instalar un poco pues, los recursos lumínicos, ¿no? Bueno, esta foto casi que me estaba diciendo vamos a dejarlo porque esto empieza a ser una chapuza, un descontrol. Ya no iluminaba la ventana, aquí salía una luz verde rara, aquí el arco aquí el otro que ya no sabía ni por qué. En fin,
todo un desastre. Pero yo, que soy muy insistente y no tengo ninguna prisa cuando hago fotografías, estoy en el bosque, estiradito, con los pajaritos, las nubes, tranquilo, pues oye, qué prisa tengo. Yo le veía posibilidades a la imagen y pensé, pues vamos a seguir insistiendo. Tal vez en estos momentos llevaba ya media hora probando, mirando, eligiendo, ¿eh? Bueno, casualmente instalé la linterna y me gustó el sitio en donde quedó situada. Me creaba una tensión justo en el sitio en donde yo quería, que era en el tallo de las hojas y la ventanita esta. Bueno, quedaban ahí una serie de luces muy bonitas, muy agradables, y pensé, bueno, pues ya la tienes ahí puesta, situada, ni la toques. Además, la ventana de luz quedaba claro que era la continuidad de los pies y eso siempre aporta un plus a la imagen, ¿eh? Vale, también eliminé este trazo negro que hay aquí, ¿veis? Este negro que era una ramita o un trocito de hoja también que me ensuciaba esa parte, que yo necesitaba que el coro estuviera limpio. Eliminé ese trocito. Eliminé esta brizna de aquí, ¿veis? Que hay aquí una brizna, aquí hay otra. Luego aquí hay otra, aquí abajo, la tenemos aquí también, pero que en esta foto todavía está. Y me desapareció el arco de ese de luz que había provocado la brizna de hierba. Bueno, a ver, yo ya tengo la foto, ya la había hecho la foto. Además, coincidía que la propia luz de la linterna, la luz residual, porque ya sabemos que una linterna desprende un cono de luz. La parte central es donde hay más intensidad y la parte de los perímetros de ese cono de luz es una luz que va perdiendo poco a poco, poco a poco, ¿eh? Entonces, esa luz periférica iluminó debajo de los sombreros, con lo cual mejoró su presencia. O sea que mi insistencia con el situar la linterna para aprovechar esa ventanita con los dos pies, pues al final me provocó un buen ritmo en la imagen y provocó una sustancial mejora en los sombreros y en esta calidad como de papiroflexia que tienen, ¿eh? Parecen de papel, ¿eh? Tienen una estética, estas rótulas preciosas. Tan solo me faltaba a ver si podía recuperar con otra linterna, porque con la que ya tenía situada no la iba ni a tocar, a ver si podía recuperar el arco ese de luz que me había regalado pues la naturaleza, la suerte de probar. Pues fíjate, un regalo. Es imposible que yo pudiera prever que ahí iba a salir un arco de luz tan bonito, tan bien situado, tal y cual. Bueno, pues después de toda esta explicación vamos a ver la foto definitiva, acabada y procesada. Bueno, pues aquí la veis. Tenemos, mirad qué calidad han tomado los sombreros, una calidad. Es una foto tal vez un poco discotequera, un poco fantasiosa, pero oye, lo bien que lo pasamos los Marasmius y yo, pues eso no tiene precio. Bueno, pues es un poco el proceso. Yo no digo que esté muy bien o que esté menos bien la foto, quien lo hubiera hecho de otra manera o no, pero bueno, era un poco para explicar mi proceso mental para no aceptar las cosas que no me gustan y seguir trabajando para conseguirlas, ¿eh? Bueno, ya la vemos aquí. Mirar qué luces han quedado en el sombrero. Mirar aquí un poco de luz. Claro, estas luces que vienen de detrás de la linterna, la luz periférica, provocan un contraluz. ¿Y esa contraluz qué hace? Eso no es que sea un contraluz, es una luz de contra, que se utiliza en todos los estudios de fotografía para, incluso en macro, para separar el sujeto del fondo. Una luz de contra siempre como que separa los dos planos, facilita una visión así de separación. Bueno, pues esto es lo que pasó aquí, que yo tampoco lo hubiera sospechado. Bueno, y tiene un buen ritmo, esta hoja que viene así en punta, que luego se entrega con esta otra, que va bajando. Bueno, en fin, gustará o no gustará la foto, pero este fue el proceso que yo utilicé para conseguirla. Bien.
Este recurso de hacer que se vean los pies por debajo de las 9:10, son las 9:10, madre mía. Estos recursos los utilizo algunas veces, ¿no? O cuando se da la posibilidad y puedo hacerlo. Bueno, aquí vemos esta hoja etérea, volátil, que atravesaba los pies y, bueno, eso me da pie a hablar un poquito de las hojas. Pues bueno, ver aquí, por ejemplo, esta hoja que define la imagen, la concreta en una profundidad, una dirección. Esta es una imagen subexpuesta tanto con la exposición como con el sombreado. Este sombreado y esta exposición subexpuesta provocan negros, que les sucede lo mismo que a los blancos. No tenemos por qué despreciarlos. Los negros no tienen información, pero en este caso, por ejemplo, mirar si no tienen información, que nos están ofreciendo un carácter de profundidad. Sobre todo, esos negros nos hacen un paisaje profundo y esas hojas nos dirigen hacia el sitio hacia la profundidad, que viene definida muchas veces con un poco de luz, con la luz esta que tenemos en esta parte de aquí, ¿no? Aquí muy oscuro, aquí muy claro, por tanto hay profundidad. Esta seta entrega esta otra, bueno, pues este sería un... Bueno, aquí vemos otro ejemplo de las hojas que son totalmente caprichosas y totalmente insólitas, y tú no puedes prever, o sea, más que prever de hacer una composición poniendo 2 hojas o 3, lo que hay que hacer es estar atento a ver qué propuestas nos hace la naturaleza en cuanto a las hojas. Mirar esta propuesta así en diagonal, que sembra una cosa como fantasmagórica, muy creativa, la propia forma de la hoja conforma lo que es la imagen, bueno, y luego la iluminación, claro, hay que iluminarlo para acercarnos, ¿no?, a ciertos mundos diferentes de la realidad. Bueno, aquí vemos esta otra, ¿no?, que vemos como una hoja divide, ella solita divide el espacio en 2, la parte de arriba y luego pues como si levantáramos un poco el manto del suelo y viéramos debajo el inframundo. Ahí lo vemos, ¿no?, con esos dos pelotas de color amarillo, ¿no?, que podrían, que sugieren, ¿no? Sería un poco como el fondo del bosque, como dentro, debajo de las hojas, que es lo que sucede. Y toda esta lectura que yo me invento y que vosotros podéis pensar cualquier otra cosa que os sugiera, pues viene determinada por una hoja que estaba inclinada hacia arriba y daba esta curvatura tan agradable. Bueno, aquí vemos otro caso de los entornos, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta forma, este suelo, esta línea inclinada y esta otra más horizontal, que son ramas o hojas que, como yo iluminé por la izquierda, pues quedan afectadas por esa luz y esa luz, por suerte, se funde con las luces y los colores del grupo de setas, tanto en los sombreros como en los pies. Por tanto, hacen como una especie de unidad lumínica que contrasta con el verde de fondo y los marrones del suelo. Es como si fueran 2 mundos totalmente diferentes. A mí esa fusión de los elementos con los sujetos me interesa muchísimo en las fotografías, que se funda una cosa con la otra, para poder dar esas calidades emotivas. Bueno, imaginaros que con las ramas pasa exactamente lo mismo. Qué pena hubiera sido quitar estas ramas. Que sería un asesinato fotográfico casi, quitar estas ramas tan bonitas y tan bien puestas, ¿no? Claro, esto es un marco natural fascinante. Estas ramas pues le dan ubicación a este grupo a estas 2 setitas, estos 2 lecinums. Luego el margen izquierdo queda tapado por 2 árboles, las ramas que salen. Bueno, lo que viene siendo un marco natural que hice coincidir el final de la rama superior esta con este flare como para que fuera el punto final. Bueno, no tiene más pretensión que esa. Bueno, pues ya estamos casi acabando porque he acelerado un poco. En el mundo macro, casi uno de los temas principales que existen son las texturas. Las texturas son
tal vez la razón de ser de la fotografía macro clásica y no clásica, ¿eh? O sea, las texturas son riqueza visual y sobre todo con las setas. Tanto es así que imaginaros este Pluteus, que, bueno, la foto es que no tiene nada, es un trozo de suelo horizontal que es corcho y luego la seta en medio, puesta vertical y no tiene más. O sea que, sin embargo, es una fotografía que a mí me gusta muchísimo porque expresa esa calidad, esa riqueza de texturas de las setas. Realmente es un tema que no hay que perderse. Yo cuando hago una foto primero pienso en la seta y luego pienso en el resto, pero la seta es lo primero. Bien fotografiada, explicando bien sus texturas y viendo a ver cómo están situadas en el cuadro para poder motivar un poco al espectador. ¿Eh? Estas están hechas con luz natural, luz continua, con todo lo que queráis, ¿eh? Pero bueno, el resultado... Supongo que hay una luz cenital de linterna para provocar unas sombras hacia abajo en esta parte de aquí, ¿eh? Se provocan unas sombras hacia abajo que dan unas sombras marcadas, ¿eh? O sea que las sombras suaves son aquellas que tienen poca transición entre luz y sombra, y las sombras duras son aquellas que no hay transición entre luz y sombra. En este caso hay un poco de transición, pero no demasiado, con lo cual la textura queda dura, con lo cual se ve muchísimo este granulado que hay y esas estrías que hay abajo, que llevan iluminaciones diferentes. Un recurso lumínico para iluminar la parte de abajo y otro recurso lumínico para iluminar la parte superior. Bien, aquí vemos otro caso de texturas, ¿no? Que no tienen por qué ser del sombrero, sino que en este caso estos Lecinum son unas setas muy vigorosas que crecen, se engordan, y un buen día sube la temperatura, sopla el viento un par de días y entonces las fibras se rompen y se cuartean de esta manera. Bueno, un espectáculo micológico total, ¿eh? Yo pocas veces he visto este espectáculo de esta seta tan... que es un primordio, es una seta joven, pero fíjate que medio se está pudriendo ya por las inclemencias del tiempo, ¿eh? Bueno, y como texturas, pues ya veis, la propia madera, ¿no? En una foto que parecía que iba a ser una birria, que no habría nada, porque estas setas son como un poco feuchas y no tienen ni láminas y son así, un poco pardas, un poco sosas, pues con el complemento del tronco donde crecían, pues han quedado remarcadísimas todas estas texturas tan maravillosas, los colores, estos rojizos que hay por aquí, estos tonos rojos, tal, todos estos tonos pues bueno, estaban en la madera, yo no me he inventado nada, ¿eh? Es así, ¿no? Este río de textura, de lignina que va corriendo por toda la imagen, ¿no? Bueno, es un ejemplo de cómo las texturas bien trabajadas pues pueden hacer una foto pues correcta, ¿eh? Bueno, y ya pues hemos llegado al final de la charla. Un poco ha quedado claro, y es donde quería hacer yo más hincapié, es en que la luz natural y la luz continua están para entenderse y para mezclarse y fundirse la una con la otra, ¿eh? O sea que no hagamos diferenciación entre luz natural y luz continua, porque al final hemos de intentar que la una con la otra funcionen en condiciones. Y sobre esta foto ya vosotros mismos adivinaréis de dónde venía el sol y hacia dónde iba la luz de una linterna. Y con esto pues ya he acabado, ya si queréis las preguntas y todo lo que haga falta. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu exposición fantástica. Yo no es que sea especialmente aficionado a este tipo de fotografía, pero me parece magistral y tus conocimientos tanto de la propia micología como de cómo abordas cada uno de tus trabajos. Me parece fantástico. Mira, hay un par de preguntas por aquí Venga. que te las hago rápidamente porque sí, efectivamente, bueno, tampoco nos hemos pasado mucho del tiempo, ¿eh? No, Ha más o sido menos. nada. Yo creo que ha sido muy interesante como para estar en tiempo perfecto.
Carles Ardebol nos preguntaba por qué diafragma acostumbras a trabajar, con qué diafragma acostumbras a trabajar. El Carles Ardebol es un preguntón, ¿eh? Sí. Ya nos conocemos. Bueno, a ver, yo trabajo, ya os he comentado antes que trabajando con una PSC, pues hay que trabajar en macro con diafragmas abiertos. Me he acostumbrado, trabajo con diafragmas, pues mira, 2.8, 3.2, 3.5, 4 y no paso de ahí. Porque es que si paso de ahí es un desastre la imagen, ya no tiene esa cremosidad que yo busco y esa calidad, ¿eh? O sea que son diafragmas abiertos y por eso ya he comentado que últimamente pues lo que hago es apilo 3 fotos. O sea que los sujetos podrían tener pues una definición como de 5, 6, 8, 7, y en cambio tienen el resto de la imagen pues de 2, 8. Muy bien. Y también nos pregunta Mariola que le recomiendes una antorcha bonita, buena y barata para llevar en la mochila. Mira, las antorchas de LED son todas muy parecidas. No te rompas la cabeza. eh, Son todas muy parecidas. Yo tengo 3 y las 3 hacen lo mismo. La única cosa es el uso. Por ejemplo, hay una que hay que girar para apagar y encender. Incomodísimo, porque tú tienes puesta la antorcha de LED en el suelo que te ha costado situarla bien, en condiciones, y resulta que ahora quieres apagarla porque no se gaste la batería, porque estás pensando en otra cosa, y resulta que has de girarlo todo en el suelo, se mueve, bueno, es incómodo. En cambio, tengo otra que pulsando se apaga. Diferencias de este tipo, simplemente, porque los LEDs son todos muy, 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 muy parecidos. Al final yo, pobre de mí, de equipo sé muy poco, poquísimo. Y yo hago pues como haces tú. Me cojo, me abro el Amazon, me miro las antorchas, aquella, no entiendo nada y al final me compro pues la que mi bolsillo permite, ni más ni menos. O sea que no podría aconsejarte ningún modelo concreto, pero ya te digo, no te preocupes sobre todo por las antorchas porque todas son muy parecidas. Hacen un cono de luz muy difuso, muy abierto. Los LEDs podrían estar un poco destinados a crear una luz más ambiental, que no una linterna que sería como más puntual. Los LEDs crean ambiente. Puedes poner delante, pues, una tapa de un tupper, un plástico traslúcido, una gasa blanca, puedes para ir reduciendo la intensidad, que eso no nos ha dado tiempo de comentarlo, pero eso lo podéis ver en los vídeos. Bueno, y hay una última pregunta por aquí que veo también de José Ángel y él hace hincapié también en ese tema de los blancos que ahora que parece que son, antes parece que estaban mal vistos y ahora pues quizás no sea tanto. No sé si eso es una liberación para el que hace la foto o cómo lo ves tú. Esos- esos Bueno, a blancos ver, quemados. claro, y yo vengo del mundo de las artes, de la pintura, de la escultura, de estas cosas, ¿no? Yo he vivido de eso toda la vida, entonces, claro, a la que empecé a hacer fotografía me encontré con una serie de maximalismos que a mí no me gustaban. El blanco no lo utilices porque no tiene información, el negro tampoco y tal. Claro, yo tengo otro tipo de formación que no era una formación fotográfica, por tanto yo dije, bueno, tú obedece a tu impulso y a tu manera de ver las cosas. En pintura, en cualquier cosa, los blancos son blancos y ya está, nadie los desprecia ni los negros tampoco, ¿no? Sería un desastre para el mundo de la cultura, ¿no? El eliminar blancos y negros de las pinturas, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé. Entonces, claro, yo llegando de otros mundos artísticos, pues me encuentro con la fotografía de setas y digo, me han dicho que no debo de hacerlo. Bueno, pues al día siguiente es lo primero que hice, probar a ver si ese maximalismo a mí me funciona. Hay muchísimos, muchas frases hechas que se van repitiendo y que deberíamos, antes de creer en ellas, aunque las diga un maestro, es igual quien las diga, tendríamos que comprobarlo si nuestro carácter permite utilizar esos conceptos con total libertad. Y yo lo que no me gusta es
las cosas que reducen la libertad, ¿no? Creativa, ¿no? Bueno, claro, si lo llevamos a una exageración, cuando yo empecé, pues el mundo de la micología, pues la gente que hacía fotos para guías y para cuestiones científicas y tal cual, claro, me decían, hombre, es que esto no son fotos de setas, tanto desenfoque, tanta cosa, esto no es. Digo, hombre, si aquí hay sitio para todos. No, pues es lo mismo un poco, ¿no? O sea, con las técnicas y los maximalismos, pues no hay que creérselos y comprobarlo tú con tu experiencia y decir, vale, pues tiene razón o no me interesa, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Tener un poco un sentido crítico y poco crédulo sobre las frases que corren, bueno, pues por internet, o los foros, por las redes sociales. Corren muchas frases y están dichas sin meditar demasiado, muchas Sí. veces. Mucho dogma, ¿no? Sí. Bien, mira, una última pregunta. Aparte, bueno, aquí hay muchísima gente que te felicita, supongo que te conocen y que no te conocen también, ¿no? Pero hay alguien que nos pregunta por Joaquín Morales, concretamente, si se regula la potencia en las antorchas. Sí, sí, en las antorchas se regula. Y mira, hablando de las antorchas, pues que antes os he dicho que había una que se pulsaba y se apagaba y la otra no y tal. Bueno, pues hay todo tipo de casuística con esto, ¿eh? Por ejemplo, hay linternas que tienen, pues se gradúan, luego tienen 5 funciones, que tú dices, hombre, cuantas más funciones mejor, ¿no? Pues no, porque una linterna, pues a lo mejor tiene 2 potencias, luego luz parpadeante, luego luz de colores, o sea que quiere decir que para cerrarla tienes que ir pulsando para pasar por todos los modos esos, o sea que para cerrar la linterna tienes que ir al hospital y a la policía. Y dices, vaya rollo, ¿no? Con la ambulancia y la policía, pues la verdad que no. En cambio tengo otra que pulsas y se apaga en cualquier posición que tenga, ¿no? Es que es muy variado. Luego hay otras linternas que tienen dominantes como lilosos, como lilas, bueno, vete a saber si aciertas o no. Los LEDs no tienen dominantes, se gradúa su potencia y nosotros podemos restar intensidad. ¿Cómo? Pues poniendo una pantallita de metraquilato delante, traslúcida, poniendo un plástico de bomboide, estas de burbujas, poniendo eso que he dicho, una tapa de un tupper que es traslúcida, o sea que tenemos muchísimas posibilidades. Lo que sí es que nosotros cuando sombreamos, que es un trabajo que hay que hacer siempre, básicamente, más o menos, pero siempre hay que mirar haciendo sombra qué es lo que pasa, el sombreado afecta exclusivamente a la luz natural, porque sombreas por arriba. Y normalmente los LEDs, las linternas y la luz continua están más abajo, por tanto, no quedan afectadas. Pero hemos visto en el primer ejercicio, cuando hacíamos sombra, que se veía una predominancia del LED. Los LEDs, no tengáis ningún miedo con los LEDs, porque de verdad que son unos aparatos muy útiles, muy prácticos y realmente yo no les veo contraindicaciones por ningún sitio. Abundando en ese tema de las antorchas, Jordi Sala nos pregunta si modificas el color de la luz en las antorchas. No, a mí me gusta trabajar con luz blanca y el balance de blancos lo tengo en automático, normalmente siempre. Entonces es luz blanca los LEDs, siempre. Y no, y por ejemplo, hay algunos LEDs pequeños que sí que tienen RGB, tienen todas las luces, tal, dominantes. No, no, a mí no, personalmente a mí no me gusta cambiar las temperaturas de color en las imágenes y eso. O sea, no, una linterna que tiene RGB, que tiene todos los colores, no la he utilizado nunca. Me la regalaron porque tenía muchos colores y la verdad que no. Lo pongo en neutro, en luz blanca y bueno, para colores las setas ya tienen suficientes colores. Muy bien. Bueno, compañeros, no sé si alguno de vosotros, Íñigo, te veo por Sí, ahí. yo quería hacer una pregunta. Porque mira, yo cuando veo tus fotografías y viendo toda tu trayectoria, la verdad, yo lo que veo es un absoluto compromiso con la naturalidad, ¿no? Y la verdad es que querría saber dónde estableces los límites de la naturalidad, ¿no? Porque
porque realmente cuando uno se mete en este tipo de fotografía y empieza con los desenfoques y la iluminación, ¿no? Es muy fácil cruzar el espejo, por así decirlo, ¿no? Ir al otro lado del espejo y que a veces pierda esa naturalidad la fotografía. Pero en tus fotografías la naturalidad siempre está insertada, ¿no? Hay un enlace muy fuerte. Y yo no sé dónde pones el límite, si es cuando vas al escenario, por supuesto, pues me imagino que no tocas nada, que te adaptas a lo que la naturaleza te ofrece. La iluminación, si le estableces límites para que tenga cierta coherencia natural, o es el resultado al final lo que te marca en tu cabeza, ¿no? El que esa naturalidad quede enlazada, ¿no? ¿Cómo construyes esa naturalidad? ¿Cómo la enlazas a pesar de jugar con todos los elementos? Bueno, claro, esto da para escribir un libro casi, ¿eh? Sí, en principio, claro, lo que no me obliga, pero me hace ir hacia la naturalidad es toda la gran riqueza que tiene la micología. O sea, eh, yo busco especies raras y mira, estos mismos, los Resupinatus applicatus, ¿no? Unas especies con estas formas de concha, ¿no? Con estas líneas, tal. Entonces, claro, a mí me enamora tanto la estética de las setas y sus formas y sus caprichos que lo que intento es describirlo. O sea, yo intento describir algo que es real y que existe, que son las setas. Y lo que no pretendo es fotografiar alguna seta que no se sabe ni cuál es porque yo he creado un ambiente. Yo con las fotos, la verdad que no pretendo crear ningún ambiente. Solo pretendo fotografiar a mi manera el ambiente que existe. Tal vez esa es una de las claves. Y la otra clave es que yo cuando fotografío no pienso casi en nada o intento no racionalizar las cosas. Yo racionalizo, escribo, medito y pienso a ver qué es lo que he hecho en el ordenador. Cuando estoy en el monte, pues me gusta trabajar más con impulso, con ese ímpetu, con ganas, con emoción, emotividad, con todos este tipo de emociones, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, sale así natural, pues algunas no tanto, no tan naturales, pero sí que intento. Esta foto, por ejemplo, pues no podríamos decir que es 100% natural, ¿no? Pero en cambio sí que tiene naturalidad. Igual ahí sería la clave, ¿no? De distinguir un poco lo que es lo natural o lo que tiene naturalidad, ¿no? Que igual serían conceptos un poco diferentes. Pero bueno, te agradezco el comentario porque sí, realmente yo siempre pienso que cuanto más respeto la naturaleza y más me gustan las setas, mejores fotos hago. Además, yo no hago, no, no pretendo hacer trucos. O sea, yo lo que pretendo es aprovechar las oportunidades que me da la naturaleza en ese mismo momento, con una cámara y 4 sombreadores y una linterna. Entonces, aprovechar todas las improntas naturales, porque son improntas muchísimo más creativas que yo. Yo jamás me podría haber imaginado haber hecho un, un arco de luz, como hemos visto en una de las fotos. Eso ha salido así. O aquí, por ejemplo, pues el sol ha entrado aquí, ¿no? Y ha iluminado los primordios en primer plano. A ver, esas son cosas que no se pueden prever, son así, vienen así. Y lo que tú tienes que estar despierto para saber que tienes delante algo que vale la pena y aprovecharlo, ¿eh? Pero sí, la naturalidad, y yo lo digo siempre, que la gente se meta un poco en la micología, porque hay gente que es muy creativa, pero entonces salen a buscar setas, se meten en un camino y en los caminos siempre encuentran micenas, que son las más inmediatas, las primeras que encuentras de setas, que hay muchas y muchos tipos. Son pequeñas, con lo cual te permiten flipar bastante con los desenfoques. Y bueno, pues al final, claro, el recorrido micofotográfico de una persona que solo pretende imprimir su carácter e imprimir unos mundos extraños y tal y cual, pues es corto, porque tarde o temprano te aburres de crear esos ambientes y posiblemente te repites. En cambio, en la naturaleza es infinita, nunca se acaba, nunca te aburres, porque siempre te hace propuestas novedosas. Yo el primer día que vi que unos pies de unas setas quedaban interrumpidos y se veían por debajo porque había una hoja en medio, ostras, aquel día dije, madre mía, qué chulada, qué pasada. Bueno, pues
¿Cómo voy a prever yo eso así con mi cabeza? Eso es imposible. Esas cosas las ves, te enamoras y las fotografías. Y de ahí yo creo que viene la naturalidad. Gracias por la contestación, chulísima. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, una cosita más que no quisiera que se me escapara de alguien que creo que es la última que hay. Amolinem dice si el revelado es mucho o poco. No, el revelado es muy poco. Es muy poco. Ya habéis visto algunos RAWs que han salido aquí en las secuencias estas, son RAWs. A mí me gusta poco. Hombre, a veces sí que has de hacer cosas, sobre todo cuando hay algún ejemplar que hay que salvar o te has descuidado alguna cosa que hay que clonar y tal, pero normalmente me gusta, mira, hablando un poco con todo el público que escucha, tener un poco rutinas fotográficas. Por ejemplo, una de las rutinas es repasar los 4 márgenes antes de recoger el equipo. Tú ya tienes la foto acabada, estás satisfecho, orgulloso y ya quieres ir a hacer otra cosa, pues no, antes de irte, repasa los 4 márgenes. Margen inferior horizontal, no pasa nada, está todo correcto. Margen vertical derecho. Hay una ramita que aparece, ostras, pues mira, me lo apunto. Margen izquierdo, aquí hay una punta de tronquito y una luz que queda cortada, qué raro. Margen superior, aquí veo, y repasando estos 4 márgenes como rutina, te extravías el tampón de clonar para siempre, prácticamente. Es una rutina fotográfica, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, la rutina de llevar agujas en la mochila. Tú dices, a ver, ¿cuántas agujas salen de casa? 4. Vale, pues cada vez que recoja la mochila y me la ponga, cuento las agujas que llevo. 1, 2, 3, 4. Por tanto, nunca me faltará una, siempre. Son rutinas, son cosas que vas repitiendo con el tiempo y que la verdad que funcionan muy y muy bien. Pues muy bien. No sé si tenéis algo más. Creo que Alex ha cumplido con crece todas las expectativas que había sobre su charla. Yo te agradezco y en nombre de Simar tu magnífica exposición y tu magnífico trabajo. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, siempre estará Simar aquí para cualquier cosa que necesites y que puedas compartir con nosotros. Muy bien. Perdona que barra para casa otra vez con los libros. Claro, son malos tiempos para las setas porque hay pocas, se venden pocos libros y yo tengo que espabilar con eso. Entonces, bueno, ya veis que hay esa promoción. Esta promoción, el libro yo lo vendo con envío y todo a 45 euros. Son 250 páginas llenas de contenidos hasta arriba. Entonces, hago esta promoción que durará 10 días, en donde haré un descuento del 20% envío incluido. A ver si os animáis y vacío algún libro también. Ya está puesto al principio del chat, tenéis puesto el correo de Alex y bueno, y esa promoción, animaros y imagino que en el propio correo te pueden hacer mención a esta promoción que haces aquí, ¿no? Para que le Sí, puedan... que pongan en el correo promoción 15, 11, 23, que es el día de hoy. Os dejo nuevamente en el chat, os dejo el correo de Alex. Muy bien. Alex, nada, yo no te quería preguntar nada, pero te quiero decir una cosa, que siempre es un placer escucharte y que no me cabe la menor duda que eres un maestro de la luz. Bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, estoy encantadísimo con vosotros, Simart. Además, este nombre también le va perfecto, este cambio de nombre. Yo creo que los cambios siempre son todos buenos. Es mucho más bonito Simart que Sony Mac. O sea que felicidades con esta andadura nueva, que veo que estáis ahí metidos de lleno con planteamientos inteligentes, culturales. Bueno, es toda una serie de temas tocáis que realmente hacen falta en el mundo de la fotografía, que parece que todo han de ser trucos, dime dónde está hecho esto, aquello. En cambio vosotros irrumpís con otro tipo de temas muy diferentes, ¿no? Y la verdad que eso pues enriquece a todos los que nos dedicamos a la fotografía. Gracias, Alex.
Gracias, Alex. Muchas Muy bien. gracias. Gracias, Alex. Muy bien. Venga. Gracias. Bueno, pues hasta la próxima, que será el miércoles de la semana que viene. Adiós, Bueno, yo amigos. me despido. Adiós, Adiós adiós. a todos. Alegur.